Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés en esta última clase. Bienvenidos, un gusto Buenas compartir con noches. ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nico. Buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y de inmediato Buenas vamos noches, a... licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Y de inmediato vamos a desarrollar las actividades correspondientes al tema de la materia de inglés. Y en este caso vamos a ver los verbos de movimiento en inglés. ¿Cuáles son los verbos de movimiento? Como su nombre lo indica, permite describir el movimiento que desarrollamos tanto de un objeto de una persona de un lugar a otro. Los verbos de movimiento son take, write, drive, walk y get. Esos son los verbos de movimiento, verbos que transmiten un movimiento. Take, write, drive, walk y get. Todos los días nos movemos, caminamos, paseamos, corremos o vamos con prisa de un lugar a otro. Para saber qué verbos en inglés necesitas usar, te sugerimos que te familiarices con los más comunes que vamos a ver en la clase de hoy. En particular, vamos a analizar los verbos de movimiento relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que van a encontrar más abajo normalmente se confunden o se usan de una forma inadecuada. Y vamos a iniciar. Conocemos con los verbos de movimientos, en este caso con el verbo take. Usamos este verbo con las palabras bus, train, tax, cab, plane. No hay excepciones. Recuerda que tienen que decir I took a bus, I took a tax y no I ride. Ojo con eso. Take cuando vamos a tomar un bus, cuando vamos a tomar un tren, un taxi, un teleférico o un aeroplano, por ejemplo. Entonces, ahí utilizamos el verbo de movimiento take, porque vamos a tomar un bus, tomar un tren, tomar un taxi, tomar un aeroplano, qué sé yo. Entonces ahí utilizamos el verbo take. La palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, puedes decir I ride a horse. ¿Por qué? Porque vamos montados sobre el caballo. Todo sistema de transporte o de movimiento en el cual nosotros tengamos que subirnos encima, ahí nosotros utilizamos el verbo ride. Como les había dicho, I ride a horse. Vamos en el caballo. I ride a bike. I ride a motorbike. I ride a scooter. I ride a moped. Entonces cualquiera de ellos, pero no puede decir ride in o ride on. No se puede utilizar con las preposiciones. Obviamente eso hay que tener cuidado. Ride in a taxi o cab. Fíjate en las preposiciones, no pueden decir ride in a taxi. No se puede utilizar preposiciones cuando utilizamos verbos de movimientos en este sentido. La palabra drive significa estar a cargo de un vehículo o estar manejando un vehículo con motor. No se puede decir I ride a car. Esto es incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes. Puedes decir I go by car, pero esto no significa necesariamente que tú mismo vayas manejando el carro, la bicicleta, el scooter, lo que sea. Pueden ir en calidad de pasajero. Cuando ustedes utilizan I go by car, perdón, obviamente significan dos o tienen dos características. O pueden estar al mando del vehículo o pueden ir en condición de pasajeros. La palabra drive significa estar a cargo de un vehículo, como les había dicho. No necesariamente, obviamente pueden estar siempre manejando. Asegúrense de poner atención cuando usen la palabra, por ejemplo, walk. Walk significa, en cambio, ir de pie. Puedes decir, I will go by foot si estás hablando sobre ir a un lugar específico, pero es más sencillo y natural decir I will walk. No, no, obviamente que voy de pie o voy a ir de pie. No, obviamente siempre tienen que tomar en consideración esa actividad. Ahora hablemos del verbo de movimiento en inglés que es get. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes y más utilizados dentro del idioma. Hay diferentes expresiones como get in y get out. Aquí sí nosotros podemos utilizar preposiciones. Get in y get out. Get on o get off.
¿Cuál crees que hay la diferencia entre cada uno de ellos? En la frase get in y get out, el significado es entrar y salir. Normalmente se usa para medios de transporte pequeños como taxis o carros. Por ejemplo, I got in the car and drove away. Me metí en el carro y me fui. I need to get out of the taxi. Necesito salir del taxi. Entonces, y sobre todo con este get out hay que tener un poco de cuidado porque si nosotros le decimos en un tono bastante alto de nuestra voz, obviamente va a sonar como un insulto. Es más o menos como decir, lárgate o sal, una expresión casi similar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos este get out, que es salir, salir de algún lugar. La frase, en cambio, las frases get on y get up se utilizan para medios públicos de transporte de grandes dimensiones, como un avión, un camión, un barco, un tren o el metro. Entonces ahí ven ustedes cuál es la diferencia, obviamente, entre get in, get out para medios de transportes pequeños y get on y get off para medios de transportes grandes. Por ejemplo, tenemos she got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y yo lo vi, dice. Ok, I am getting off the subway. See you later. De acuerdo, dice, estoy saliendo del metro. Nos vemos luego. Es muy sencillo. Solo necesitan entender el significado de las palabras y recordar dónde y cuándo nosotros podemos utilizar tal o cual determinación en función de los verbos de movimiento. En cuanto a los verbos de movimientos cotidianos en inglés, vamos a ver a continuación. Muchos estudiantes en inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace de un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from my home, que es mucho más largo y obviamente está mal determinado. Y en lugar de decir get to work, que habíamos visto estas frases ya anteriormente, llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job, que está totalmente incorrecto. Podemos utilizar 100% los verbos de movimiento para poder decir cuándo salimos y cuándo llegamos. Y eso ya habíamos visto en clases anteriores. Sin más, no me recuerdo cuando estábamos viendo las actividades que hacíamos cotidianas dentro de un determinado tiempo. Puedes evitar la mayoría de estos problemas si dominas el uso de los verbos go, get, live y be. Por ejemplo, go to school, ir al colegio. Get to school, llegar al colegio. Con go, yo recién salgo. Con este verbo de movimiento go, yo recién salgo de la casa al colegio. Pero cuando utilizo get, yo ya llego al lugar de destino, en este caso al colegio. Entonces tienen que tener muy en cuenta. Go to school, ir al colegio. Get to school, llegar al colegio. Be at the school, be, verbo be, ser o estar es el verbo to be. Aquí tenemos solo el be. Be at the school, be, estar en el colegio. Leave the school, salir del colegio. Entonces ahí ustedes pueden ver. Go, ir al colegio. Get, llegar al colegio. Be, estar en el colegio. Leave, salir del colegio. Son las etapas en cuanto a los verbos de movimiento para nosotros describir cuándo llegamos, cuándo salimos, cuándo llegamos, cuándo estamos y cuándo salimos. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo en sitios comunes como work y home, trabajo y casa. Algo que ya se recomendó, obviamente, en las clases anteriores, obviamente, sobre las palabras job, work, house, home. Job, obviamente, una actividad cotidiana. Work, el trabajo. House, casa. Home, hogar. Por ejemplo, tenemos las siguientes determinaciones. Go to work, ir al trabajo. Utilizo go, ojo, go. Con go, obviamente, recién salgo. Con get, ¿qué es lo que hago? Con get, llego al trabajo, ¿no es cierto? Con get estoy arribando al trabajo. Con be, ya saben el verbo be, que es ser o estar. Entonces, en este caso es estar. Be at work, estar en el trabajo. Y por último, leave, que es salir. Leave. Con leave nos despedimos, nos vamos. Leave work, salir del trabajo. Observas que home en especial no decimos go to home ni get to home, sino go home directo o get home directo. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Go home, ir a casa.
Get home, llegar a casa. Be at home, estar en casa. Leave home, salir de casa. Entonces ahí nosotros igual, con home, obviamente podemos conjugar cualquiera de ellos, podemos determinar cualquiera de ellos con el verbo de movimiento go, get, be y a leave. Cuando obviamente de acuerdo a las determinaciones. Entonces en este caso con home no podemos utilizar el to, simplemente lo hacemos directamente en este caso con la determinación, con el sustantivo. En general, en este caso, home es un sustantivo. Go home, get home, be at home, leave home. Solo con be, con el verbo to be, ser o estar, en este caso, que se traduce como estar, obviamente ahí utilizo la preposición at, que se traduce al español como en. Obviamente que determina lugar, que describe lugar, esta preposición. Entonces, solamente ahí. En el caso de los otros, sí, nosotros utilizamos to y también utilizamos at. Siempre con el verbo go y get to. Con be, que es verbo ser o estar, at, y con leave directamente al sustantivo. Esas son las características fundamentales en cuanto a su conjugación, podría decirlo de esta manera. Si aprendes estas combinaciones de memoria, realmente no necesitarán saber mucho más, pero para los más curiosos vamos a ver cada verbo con más detalle. Por ejemplo, to go no necesita mucha explicación, pero acuérdate de sus formas, tanto went como gone. Por ejemplo, after dinner we went home. Después de cenar nos fuimos a casa. After dinner we went home. Por ejemplo, tenemos we've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños. Ahí nosotros tenemos esas determinaciones de went y también de gone, como nosotros lo podemos utilizar, obviamente, dentro de estas oraciones. To get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural decir to arrive. Lo siento si no te enseñaron esto en el colegio, pero nunca es tarde para empezar, obviamente, a corregir determinadas fallas que les dan en determinadas etapas. El pasado de to get es got, obviamente, ya saben. Get presente, got es el pasado. El participio del pasado es gotten en inglés americano y got en el británico. Por ejemplo, tenemos when we got, mejor que arrive. To the airport, the plane had already left. Entonces aquí tenemos entonces la determinación del got. Entonces, when we got. Cuando llegamos, dice, al aeropuerto, el avión ya había salido. Obviamente de decir mejor o mejor que decir arrive. Con el got, obviamente, es más estructural. Eso es la forma correcta. Y tenemos la siguiente oración. If when left letter, the would have got there on time. Pueden utilizar en esta oración got o pueden utilizar el participio gotten, cualquiera de las dos determinaciones. Si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Ambos, tanto got o gotten, obviamente se termina como llegado. La traducción es llegado. Entonces ustedes pueden ver. Ahí ustedes ya queda a criterio de ustedes. Si ustedes se acostumbran más con got, obviamente quedaría de tal manera. Y si ustedes lo utilizan con gotten, obviamente igual, queda lo mismo. Cuando tiene el significado de llegar, el verbo to get le tiene que seguir al sitio al que va a llegar. Si no se especifica un sitio concreto, entonces si utilizamos arrive, obviamente get here o get there, como en el último ejemplo que habíamos visto anteriormente. Entonces ya saben, cuando yo voy a precisar al lugar donde yo voy a llegar, obviamente utilizo el to get. Cuando yo voy a precisar, por ejemplo, to get at home, llego a mi casa. Entonces ahí estoy yo precisando. Pero si yo no voy a precisar al sitio al cual yo voy a llegar, ahí sí puedo utilizar arrive o get there o get here o get there. Cualquiera de estas tres formas tranquilamente se lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque no estoy precisando, porque estoy divagando. Digo, voy a llegar, pero no estoy diciendo al sitio al cual voy a llegar, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo tanto arrive, get here y también get there. Por ejemplo, what time did you get o got, o que está aquí, está mal escrito ahí. ¿Qué es lo que tienen que utilizar? What time did you arrive? ¿A qué hora llegaste?
porque no estoy precisando. Ahí no puedo decir to get. ¿A qué hora llegaste? ¿Pero a dónde? Al aeropuerto, a la casa, al trabajo, a la escuela, no se sabe. Entonces ahí sí yo puedo poner arriba, porque no estoy precisando, porque simplemente le estoy preguntando a qué hora llegaste, no le estoy diciendo más nada. Si yo le digo, what time did you get there? O puedo decir, get the here, ¿a qué hora llegaste aquí? ¿A qué hora llegaste a casa, por ejemplo? Estoy determinando. Ahí sí utilizo el get here o el get there, porque ahí sí estoy precisando al lugar al cual está llegando. Entonces son las características fundamentales de estas determinaciones. En cambio, to leave es un verbo importantísimo, siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir de un sitio concreto. Vamos a ver estas determinaciones, por ejemplo, to go out se utiliza principalmente cuando hablamos de salir de una forma social. To go out utilizamos para alejarnos, pero de una forma social. Por ejemplo, para tomar algo, no lo utilices en contextos como los siguientes. Por ejemplo, what time do you leave work? Go out for, obviamente mal utilizado. ¿A qué hora sales de tu trabajo? Entonces vamos directamente, decimos what time do you leave work directamente. No utilizamos el go out from, no. Esto está mal escrito o estaría de más dentro de esta oración. Entonces, esta parte, esta determinación no se le utiliza, sino directamente vamos sobre el leave work. Obviamente, el tiempo de salida o el lugar de salida. ¿A qué hora sales de tu trabajo? What time do you leave work? La siguiente, we left early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. Este went out ya no se utilizaría. Estaría de más, estaríamos redundando, estaría mal utilizado. Directamente pasamos a we left early to avoid the traffic. Entonces ahí pasamos directamente. To leave, obviamente, cuando estamos saliendo directamente de algún lugar. Del lugar que sea, ahí utilizamos to leave cuando nos vamos. En cambio, el verbo to be, ya saben, es el verbo ser o estar. No se debería confundir con tu stay, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un sitio, pero no estar. En cambio, el verbo to be determina estar. Por ejemplo, I'll be on vacation next week, so I won't be at the office. Estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Ahí utilizo el verbo be, porque estoy diciendo no estaré. Entonces, porque aquí tenemos la determinación want, entonces, que es una negación. Entonces, el state estaría de más, estaría mal utilizado esta determinación. Entonces, cuando hablamos del verbo to be, ya saben, directamente estar. Por supuesto, ten cuidado con el pasado de I, he, she, it, que obviamente utiliza was, you, we y they, que utiliza were, y con preguntas sobre todo. Por ejemplo, is your boss at work today? Tu jefe está en el trabajo hoy. La siguiente, we weren't you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Recordemos que este weren't es la contracción de el verbo to be en pasado, en este caso were, más el adverbio de negación not. Entonces, para no decir were not, obviamente se contraen y forman el weren't. Why weren't you at home when I called you? ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Dice esa determinación. Pues ahí nosotros hemos ido viendo, hemos ido determinando, hemos ido analizando con más detenimiento cada uno de los verbos de movimiento en cuales obviamente nosotros hemos ido viendo y analizando cada uno de ellos. Cómo se utiliza, cómo se los va determinando, en este caso go, obviamente que es recién salir, get, que es llegar, be, que es el verbo estar, y leave, que es el verbo salir, que son los más importantes cuando nosotros queremos determinar un movimiento, cómo nosotros lo hacemos. Cuando llegamos, cuando estamos, cuando salimos. Entonces aquí hemos ido viendo cada uno de los verbos de movimiento en inglés, tanto take, ride, drive, walk y get, que son los verbos de movimiento que determinan cuando utilizo, por ejemplo, el transporte, cuando yo utilizo determinado verbo en transportes de gran tamaño, cuando lo utilizo en transportes pequeños, cuando yo estoy encima de un medio de transporte, cuando estoy dentro de un medio de transporte y así sucesivamente. Ustedes tienen todo el material
Y esto les va a servir para el examen final. Todos estos temas que ustedes han ido viendo es lo que les va a servir en el examen final para el desarrollo de sus actividades. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes durante estos 5 meses. Ha sido un gusto haber compartido y gracias por la atención de cada uno de ustedes y por la comprensión. Pues ha sido un semestre, un trimestre bastante complicado para mí, pero se ha tratado de hacer lo mejor posible, pese a que no se ha estado con los mejores ánimos por las diferentes circunstancias que me han sucedido, pero he estado al frente de todos ustedes hasta el final. Así es que les deseo éxitos en el desarrollo de estas actividades finales que tenemos. Recuerden que ustedes tienen 3 clases adicionales más en las cuales iremos reforzando conocimientos y también iremos ya resolviendo el cuestionario que ustedes van a tener para el examen final. Pero de antemano les digo que el test final, el examen principal que ustedes tienen, va a estar compuesto por contenidos de la unidad 1, de la 2, la 3, la 4 y la 5. Son el 100%, son 10 preguntas que van a estar interactuadas de estos 5 temarios que nosotros hemos ido viendo durante estos 5 meses. Señores y señores, un gusto haber compartido. Nos vemos el día de mañana en las últimas 2 clases que tenemos. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima clase. Buenas noches, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.